Bienvenidos a la clase número 2 de Medicina Legal. El objetivo de la clase, conocer los distintos tipos de lesiones, los agentes o herramientas que las causan, los tipos particulares de lesiones, su descripción, interpretación e importancia para la investigación judicial. Esta semana vamos a ver el concepto de lesión, su clasificación y características de acuerdo al agente o instrumento que la causa, la sanidad o cicatrización, secuelas e incapacidad temporal y definitiva. En cuanto al tema de heridas y lesiones, es importante que sepan que existen 4 tipos principales de heridas, de los cuales se desglosan los demás. Iniciamos con las heridas cortantes o incisas, que son aquellas producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, que pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Los bordes de esta herida entonces van a estar completamente limpios, es decir, es un corte perfecto, por decirlo de alguna forma. Es lineal, la hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante, dependiendo de la profundidad y de la ubicación y del daño que haya ocasionado. Tenemos las heridas punzantes, que son aquellas producidas por objetos punzantes, es decir, aquellos objetos que pullan y al pullar pueden ocasionar la pérdida de continuidad de la piel, es decir, una herida abierta. Pueden ser producidas por clavos, agujas, anzuelos e incluso las mordeduras por serpientes se engloban en este tipo de heridas. La lesión es dolorosa, tiene una hemorragia escasa, tiene un orificio de entrada poco notorio, ocasionado porque el objeto entra a la piel, ocasiona la lesión y vuelve a cerrar. Recordemos que la piel es un tejido que absorbe mucha energía cinética y también tiene la capacidad de volver a su estado normal, es decir, que se estira. Es peligrosa porque puede ser profunda e incluso llegar a perforar vísceras y provocar hemorragias internas de las cuales no vamos a tener conocimiento. Es por esto que en primeros auxilios se estila decir que cuando hay un objeto enterrado, por ejemplo un puñal, no se debe retirar en ningún momento, sino hasta que la persona llegue al hospital. Las heridas cortopunzantes no es más que una combinación de las heridas cortantes con las punzantes y son producidas por objetos agudos pero afilados, por ejemplo, las tijeras, los cuchillos e incluso un pedazo de hueso fracturado. Es una combinación y se pueden apreciar heridas lineales con bordes perfectos, pero profundas. En cuanto a las heridas laceradas, son aquellas producidas por objetos de bordes dentados, entre ellos serruchos o latas. Puede haber desgarramiento de los tejidos y los bordes van a ser irregulares. ¿Qué? Y esto es lo que la va a diferenciar entonces de una herida cortante o incisa. Aquí vemos mejor, un poquito más grandes, los tipos de heridas principales. Las heridas cortantes o incisas, si ven, es un corte limpio, perfecto, que el sangrado pues va a depender de la profundidad. Tenemos las heridas punzantes, como la del clavo. Tenemos las heridas cortopunzantes, que es una combinación de ambas. Si ven, algunas de estas heridas van a tender a cerrar nuevamente, evitando que podamos ver o determinar el daño interno. Y las heridas laceradas, pues simplemente son cortes irregulares en la piel que pueden incluso ocasionar heridas complejas. Entonces, estos son los 4 tipos de heridas simples. Podemos tener otro tipo de lesiones en la piel o en las extremidades. Por ejemplo, las raspaduras, las escoriaciones y abrasiones. ¿Qué son estas? Son aquellas que se producen por fricción, por rozamiento, con superficies duras. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, el asfalto.
Se pierde la capa más superficial de la piel, producen dolor, ardor, hemorragia escasa e incluso tipo petequia, ¿no? Que son simplemente los puntitos rojos, pero sin sangrado. Se infecta muy frecuentemente y es común ver que se le forman costras. Las heridas abulsivas son aquellas donde se separa o se rasga el tejido de cualquier parte del cuerpo de la víctima. Puede ser una herida cortante o lacerada. Se pueden complicar y, dependiendo del tamaño de la misma, volverse abulsiva. Es un sangrado abundante, por ejemplo, en las mordeduras de perro y en las heridas de cuero cabelludo, que son sangrantes, abundantes y que pueden convertirse en colgajos de piel. Las amputaciones, por su parte, es simplemente la pérdida de una extremidad o parte de una extremidad. Esto las convierte en amputaciones completas o incompletas e incluso aquellas que simplemente las sostiene la piel. Aquí tenemos ejemplos de las escoriaciones, como ven, más que nada por fricción. Lo más común es en las caídas o en atropellos cuando la persona es arrastrada. Tenemos una herida abulsiva en cuero cabelludo, específicamente en la frente. Y tenemos amputaciones que pueden ser traumáticas o aquellas ocasionadas por objetos cortantes. La suficiente fuerza aplicada va a ocasionar entonces que se pierda parte de una extremidad. Las heridas contusas son aquellas producidas con objetos duros, y lo que va a suceder es que al golpear la piel por debajo también se encuentra con otra estructura dura, y esto va a ocasionar pérdida de la continuidad, parecido al aplastamiento, pero algo mucho más leve, porque simplemente es en el punto de contacto al momento del golpe, ¿ok? Y más que nada hay lesión de tejidos blandos. Si la fuerza aplicada es lo suficientemente fuerte, puede ocasionar fracturas de los huesos que estén por debajo de la piel. En cuanto al aplastamiento, es cuando las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados, por ejemplo, una grúa, una mula. Ahora que estamos en emergencia nacional, pues también puede ser producida por las paredes o por el concreto. Hay tipos particulares de heridas, además de las simples y las complejas, que se especifican. Por ejemplo, heridas en acordeón. Son heridas profundas donde esta profundidad no corresponde con el tamaño del objeto que la causó. Y ahorita vamos a ver un ejemplo claro de este, ¿ya? Entonces, puede haber una discrepancia durante la investigación si el perito o el médico forense no están adiestrados en el tema. En cuanto a las heridas de defensa, son todas aquellas heridas que pueden ser laceradas o incisas que encontramos en las extremidades de la víctima. Por ejemplo, si a mí me van a golpear la cara con un palo, yo meto el brazo, ¿no? O si me van a cortar, yo meto la mano, etcétera, etcétera. En cuanto a las heridas de defensa, lo más importante es que el investigador debe examinar y fotografiar cada una de ellas, independientemente de la herramienta que se utilizó para producirlas. Entonces, aquí vemos el efecto de acordeón y estamos comparando el mismo objeto o la misma herramienta a nivel del tórax y a nivel del abdomen. El efecto de acordeón indica que el mismo objeto va a ocasionarme una herida o una lesión de profundidad variable. En el tórax tenemos huesos y es un poquito más difícil que el objeto entre lo suficiente, y además va a ser detenido por alguno de los huesos que tenemos en el tórax. Mientras que en el abdomen, recordemos que tenemos costillas flotantes y las mismas no recubren o no cierran por completo desde la parte alta del abdomen, lo que conocemos como la boca del estómago, hasta el área de la pelvis, ¿ok?
Entonces, al yo aplicar fuerza con esta herramienta, yo voy a deprimir la piel y el objeto va a poder entrar mucho más profundo que si fuera en un lugar con hueso. Ese es el efecto de acordeón o la herida en acordeón o el signo del acordeón de la casaca. Estas son heridas defensivas en las cuales podemos ver un corte lineal en esta dirección, quizás al momento de que esta persona intentó detener el asestamiento del golpe con el cuchillo o porque intentó sostener el mismo. ¿Ok? También tenemos heridas de vacilación, que son múltiples heridas combinadas entre superficiales y profundas, que pueden estar en zonas de defensa, por ejemplo, en las manos, en el pecho, pero se asocian más que nada a aquellas personas que han intentado cometer suicidio, porque la persona está temerosa, quizás le duele y se provoca varias heridas antes de provocarse la herida que requiere para hacerse daño. Las heridas de degüello son heridas cortantes y punzocortantes en las partes anteriores y laterales del cuello. Las heridas pasionales se parecen a las de vacilación, pero en estas son múltiples, pueden estar en cualquier parte del cuerpo, pueden tener forma de algún dibujo o símbolo y están más que nada relacionadas al odio o al poder e incluso al placer, dependiendo de la persona que las ocasiona. Y más que nada, por ejemplo, si con la segunda herida, perdón, con la segunda lesión, ya yo ocasioné la muerte, pero yo sigo apuñalando, por ejemplo, y sigo apuñalando y sigo apuñalando y sigo apuñalando, liberando quizás ira u odio hacia la víctima. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las heridas de vacilación y las pasionales. Aquí tenemos las heridas de vacilación. Si ven, hay heridas superficiales, mientras que hay otras un poco más profundas. Es común verlo también en las muñecas de las personas que intentan suicidarse. Tenemos las heridas de degüello, que están ubicadas solamente a nivel del cuello y más que nada pues exposición de los órganos respiratorios y deglutorios. Y las lesiones o heridas pasionales, como ya les mencioné, pues si ya con la primera o la segunda lesión yo ocasioné la muerte, voy a seguir asestando hasta que libere todo eso que me llevó a cometer el hecho. También tenemos que tener conocimiento sobre las heridas por arma de fuego. Son un tipo de lesión y van a depender pues de varias cosas. Salió sin editar. Hay que recordar que tenemos armas cortas y armas largas. También recordar que tenemos armas de baja potencia y de alta potencia. Esto dependiendo de el calibre y la velocidad de los proyectiles, ¿ok? También debemos recordar entonces que las lesiones, la gravedad de las lesiones o la severidad de las lesiones va a depender de ciertos factores, entre ellos el tamaño del proyectil, qué tipo de lesiones ocasiona el proyectil en la piel, dónde se recibió la herida o por dónde entró el proyectil. También hay que tener en cuenta los efectos de cavidad temporal, lo mismo que con los objetos punzantes. O sea, el objeto entra, deprime la piel hasta que la atraviesa por completo y la piel trata de recuperar su consistencia normal. Las heridas de fuego también las vamos a clasificar de acuerdo a 4 categorías en función de la distancia del disparo. Tenemos heridas de contacto, que son aquellas que, por ejemplo, en las ejecuciones, que colocan el arma de fuego inmediatamente pegada, ya sea a la cabeza o al cuerpo. Las heridas de contacto cercano, que son aquellas que también pueden suceder en ejecuciones,
o en eventos con armas de fuego accidentales, donde el arma está lo suficientemente cerca, pero no está deprimiendo o en contacto con la piel. Tenemos las heridas intermedias, que están un poco más lejos, y las heridas a distancia, sobre todo de las escopetas. Esto se ve más que todo en las escopetas, puesto que dependiendo de la distancia, así mismo va a ser el, el tatuaje que van a ocasionar y las heridas de entrada. Entonces aquí, respecto a las heridas de arma de fuego, lo que estamos viendo son los orificios de entrada y los orificios de salida. ¿Cómo los diferenciamos? Pues el orificio de entrada, el orificio de entrada, obviamente dependiendo de la distancia, va a ser redondeado de igual o menor diámetro que el calibre del proyectil, y la herida de salida va a ser irregular, de forma estrellada, dicen algunos autores, y normalmente es mucho mayor que la herida, el orificio de entrada. Entonces, aquí vemos un poquito lo referente a la distancia, las heridas de las lesiones por arma de fuego de contacto o cañón tocante, va a desgarrar por completo la piel y el hueso. Las heridas las lesiones a quemarropa, que son de contacto cercano, las de corta distancia o intermedia, y las de larga distancia. Entonces, no solamente vamos a utilizar la distancia del disparo, sino también todo lo que podemos encontrar en la víctima, entre ellas el tatuaje, la quemadura y todo lo demás. Esto es lo que les hablaba del efecto de que la piel vuelve a su estado normal, ¿ok? Si ustedes ven, las heridas, las lesiones por arma de fuego también se ven afectadas por el ángulo del proyectil. Y referente a la piel, vemos cómo entra el proyectil, ¿verdad? Llega hasta el hueso, destruye el hueso, porque recuerden que lleva una fuerza tremenda y el hueso está en reposo. Atraviesa la piel y parte del hueso, y al final, cuando ya atraviesa piel y hueso, la piel vuelve o trata de volver a su estado normal, mientras que el hueso pues ha perdido sustancia. Esto normalmente se ve en heridas por arma de fuego en extremidades inferiores o superiores, donde ocasionan fracturas. Estos son ejemplos de heridas, lesiones de entrada y salida por arma de fuego, y aquellas ocurridas a nivel del cráneo. Una herida de entrada, aquí vemos el proyectil, mientras que a veces los proyectiles entran, pero rebotan y ocasionan este tipo de imagen en una radiografía o en un CAT. Cada una de estas líneas identifica el trayecto que recorrió ese proyectil luego de entrar al cráneo. Hay otro tipo de lesiones que deben conocer, son las producidas por artefactos explosivos. Quizás aquí no, pero para conocimiento general. La explosión es una liberación brusca de energía que produce gases. Entonces, además de la energía que me puede ocasionar lesiones, los gases también pueden ocasionar lesiones. El explosivo es todo elemento capaz de producir una explosión, entre ellos cualquier tipo de líquido en ebullición, polvos orgánicos, gases y mezclas de sustancias explosivas. Y se van a clasificar entonces de acuerdo a su compuesto principal en físicas, químicas y nucleares. Aquí entonces vemos las lesiones producidas por la explosión. Son 5 tipos de lesiones, de acuerdo a la onda expansiva y todo lo demás que incluye. Las primarias son meramente por la onda expansiva, es decir, la fuerza
que ejerce al momento de darse la explosión y lesiona más que nada vísceras huecas, o sea, órganos que no contienen nada, por ejemplo, el estómago, los pulmones, los intestinos y la membrana timpánica en el oído. Tenemos las lesiones secundarias producidas por la metralla, es decir, por los fragmentos que salen de la bomba o del explosivo, perdón, y son desprendidos a gran velocidad, ocasionando, por ejemplo, miren esta que está puntiaguda, es un ejemplo claro de que puede provocar lesiones penetrantes en la persona. Las lesiones terciarias son provocadas por el impacto, ya sea porque la energía fue tal que hizo que la persona fuera despedida en el aire y cayera sobre el suelo, o que algún objeto, por ejemplo, alguna pared, fuera proyectada y cayera sobre la persona. Las lesiones cuaternarias son producidas por quemaduras de la explosión e incluyendo la inhalación de gases. Las lesiones quinarias son producidas por bombas sucias, aquellas que contienen clavos, vidrios, algún tipo de químico o material biológico o radioactivo. Aquí vemos ejemplos de lesiones producidas por algún tipo de explosivo. Recordemos que los fuegos artificiales son materiales explosivos y este es un ejemplo de una persona que manipuló un agente explosivo y él mismo le explotó en la mano. ¿Okay? Y estas son ejemplos de minas antipersonas, cuando las pisamos, cuando levantamos el pie y el efecto que producen. Normalmente por minas antipersonas se pierden las extremidades, una o dos, y el efecto de la onda expansiva va de abajo hacia arriba. El siguiente tema que vamos a tratar hoy es la cicatrización, secuelas e incapacidad. Recordemos que un momento. El proceso de cicatrización o la cicatrización debe ser evaluada por el médico forense y se utiliza más que nada para estimar el pronóstico de la lesión y sus posibles periodos de cicatrización natural o biológico y de repente determinar cualquier complicación que pueda suceder. Desde el punto de vista pericial médico, el proceso de curación o cicatrización se presenta al momento en que la lesión inicial se estabiliza. Es decir, por ejemplo, yo tenía una herida o una herida incisa, por decirlo así, yo la suturé, tengo algo de hematomas o equimosis en el área. A los 8 días, normalmente, que es el periodo en que yo indico que se corten los puntos, la piel me va a quedar así. Tengo los bordes aproximados, no se observa nada de tejido subcutáneo ni otras estructuras internas, pero me quedan, por ejemplo, los huequitos por donde estaba pasando el hilo de sutura. Después de cierto tiempo, simplemente me va a quedar una piel fusionada. Algunas personas desarrollan queloides. Esto parece un queloide en su etapa inicial o en su etapa normal, porque hay personas que hacen cicatrización mucho más grande que esta. Y al final, en teoría, debe quedarnos una línea que incluso puede desaparecer. Mientras que hay lesiones en otros lugares o en alguna persona, que eso va a depender de la misma persona en realidad, que va a producir o queloides patológicos o que la herida no sane completamente solo con la sutura o que la marca sea visible. Las secuelas físicas van a ser manifestaciones anatómicas, funcionales o estéticas
que modifican el estado normal del cuerpo del individuo. Y va a estar más que nada determinado el tiempo de la curación por varias cosas. ¿Qué tipo de lesión estoy viendo? La capacidad de esa persona de regenerar su piel, la edad de la víctima, cómo se le da tratamiento a la lesión, si el tratamiento fue oportuno, si fue el correcto, la preexistencia de enfermedades, por ejemplo, los diabéticos, las personas que sufren del azúcar alta, les cuesta un poquito cicatrizar. Las complicaciones posteriores son las que les mencioné, que de repente yo suturé y a los 8 días que corté los puntos, la herida se volvió a abrir. Esa es una complicación que en teoría yo no espero. Los tipos de incapacidad médico-forense pueden ser temporal o permanente. La temporal puede ser provisional o definitiva. La provisional es la que el médico forense va a dar al inicio y va a incluir el periodo desde el trauma o la producción de la lesión hasta la posible curación. Es decir, en teoría, en 8 días ya debe haber cicatrizado y haber mejorado la lesión. Entonces, mi incapacidad provisional va a estar desde el día en que yo lo evalué hasta el día que en teoría debe curar. Yo debo reevaluar luego de este primer periodo. Puedo prolongar la incapacidad o puedo hacer el cierre de la misma, que se conoce como cierre de incapacidad, luego de la reevaluación de exámenes complementarios y de algunos estudios, por ejemplo, ultrasonidos y rayos X. Entonces vamos a pasar a la incapacidad definitiva. Es el periodo promedio de curación completa de la lesión. Por ejemplo, si a alguno alguna vez le hicieron apendicectomía, que le retiraron el apéndice, usted tiene entre 8 a 10 días para que posiblemente su herida quirúrgica sane. Pero puede darse el caso en que haya que reevaluar, la herida se infectó, la herida se abrió, etcétera, etcétera. Luego de esa primera incapacidad, que vamos a decir, son 10 días, vamos a decir un número X, ¿ok? Son 10 días de incapacidad después de la cirugía. Pero después de una apendicectomía o cualquier cirugía, usted no puede hacer esfuerzos físicos. Y por ejemplo, si usted está en el colegio, en la universidad o tiene trabajos que incluyen un poco de campo, el médico le va a dar una incapacidad por un mes que usted puede ir a trabajar o puede ir a la escuela, pero no puede hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Llámese subir escaleras, levantar peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto en medicina forense se conoce como incapacidad definitiva. Sería, en este caso, en este ejemplo en particular, que no tiene nada que ver con la medicina forense, por un mes. Entonces, mi incapacidad provisional va a ser por 10 días, pero mi incapacidad definitiva va a ser por un mes. En el caso de las mujeres, cuando se hacen cesáreas, las incapacidades definitivas se extenderían hasta 3 meses. 3 meses de actividades que requieran levantar peso. Por ejemplo, el único peso que una mujer con cesárea debe levantar es el peso de su bebé. Si no hay complicaciones, luego de la primera reevaluación, yo doy incapacidad definitiva. Mientras que si encuentro complicaciones que no fueron previstas desde el inicio o los exámenes que envié a realizar están alterados, yo vuelvo a reevaluar. Puedo hacer una combinación entre una provisional y una definitiva o extender la provisional hasta estar seguro de que hasta estar seguros de que la lesión ha curado por completo. Si yo no tengo evidencias o exámenes complementarios, o cuando el paciente acude a mí para una incapacidad, ya sea provisional o definitiva, nunca acudió a una evaluación médica justo luego del incidente que provocó la lesión, yo no puedo dar ningún tipo de incapacidad.
es importante decirle a las personas, o en su caso, que van a ser abogados, tienen que recomendarles a sus clientes que si les sucedió algo, acudan inmediatamente al hospital. Bien, esto sucede mucho en los accidentes de tránsito. Las personas se estresan porque el carro, se estresan porque el seguro, que no sé qué, y nunca van al médico a verse porque dicen que nada les pasó, que no les duele nada, que no se golpearon. Bien, hay golpes que no salen en los primeros 5 minutos, sino que demoran. Hay casos en los que personas han fallecido 6, 8, 10 horas posteriores a un accidente de tránsito donde supuestamente no les pasó nada porque tuvieron algún tipo de hemorragia que fue, por decirlo así, a goteo lento, hasta que el cráneo se llena de sangre, comprime el cerebro y el núcleo cardiorrespiratorio y la persona fallece sin más. Y nunca nadie sabe por qué fallecieron, pero al hacer la investigación, horas antes o un día antes, la persona había tenido un accidente de tránsito. Entonces, si su cliente quiere meter algún tipo de daño que el juez no tenga previsto en un juicio por accidentes de tránsito, tiene que recomendarle que asista inmediatamente a un cuarto de urgencias, que le hagan placas de cráneo, una serie de cráneo, que le hagan placas de la columna cervical, de la columna lumbar y de repente hasta un ultrasonido por querer exagerar. En cuanto a las secuelas, una secuela no es más que el daño presentado que no mejora con el tratamiento, es decir, la lesión no restaura por completo y puede ser permanente. Aparecen después de que la lesión ha llegado a su máximo grado de estabilización. Volvamos al ejemplo de la apendicectomía, 1 mes, o al ejemplo de las cesáreas, 3 meses. Y pueden ser incapacitantes o no. En cuanto a las secuelas no incapacitantes, simplemente no afectan la capacidad laboral de la persona y aunque sean permanentes, no suponen una disminución o alteración importante de la integridad física y no limitan las tareas que usualmente la persona hacía antes del evento. En cuanto a las secuelas incapacitantes, son aquellas permanentes que se diagnostican luego del periodo en que en teoría debe completarse la cicatrización y de acuerdo al tipo de complicación, de acuerdo a si fue visto por un especialista y si ya este especialista le dio de alta, todas esas cosas influyen, ¿ok? Entonces tenemos dentro de las secuelas incapacitantes 4 tipos más. Aquellas que son incapacitantes permanentes parciales, que simplemente pues limitan la capacidad de la persona a volver a su trabajo en un 33%, pero que puede realizar sus tareas fundamentales de trabajo o de vida sin más problemas. La incapacidad permanente total es aquella donde la limitación definitiva de la capacidad impide que la persona realice las tareas laborales o de su vida cotidiana que estaba acostumbrado anteriormente. La incapacidad permanente absoluta es una limitación definitiva de la capacidad que impide realizar cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de actividad cotidiana. Y la gran invalidez es cuando la persona va a requerir ayuda de un familiar o cuidados especiales en algún tipo de institución para poder, por ejemplo, bañarse, cepillarse, etcétera, etcétera. Entonces, algunos autores hablan de métodos para medir la incapacidad de una persona o de la limitación laboral o de actividad diaria, ¿ok? Pero en Panamá no son aceptados en el ámbito judicial este tipo de herramientas. Entonces, la legislación de Panamá no contempla el monto de las indemnizaciones, las va a determinar el juez y va a tomar en cuenta ciertas cosas, entre ellas los derechos del lesionado,
el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la situación económica de la víctima. Es decir, si yo ocasiono un daño y no tengo cómo pagar, pues obviamente el juez no va a poder pedirme que yo indemnice a la víctima, por decirlo así. Y además otras circunstancias especiales que la ley ampara. En otras palabras, entonces el juez es el que va a decidir en su sana crítica cómo va a indemnizar a la víctima. Bien, ¿tienen alguna pregunta?